Apertura Latinoamericana. Vuelve el ciclo de entrevistas de Cadal, conducido por Gabriel Salvia. Ahora en formato podcast. Apertura Latinoamericana. Comenzó un nuevo año, el 2010, y cuando estábamos en vísperas del año nuevo, me preguntaba qué sería de nuestros hermanos cubanos que están injustamente presos, ¿no? ¿Cómo deben pasar ellos ese momento y sus familias? Y una persona que debe saber algo de esto es Oswaldo Payá Sardiñas, porque muchos de sus amigos, de sus colegas, de sus colaboradores, promotores del proyecto Varela, están en este momento en prisión y ya han pasado, digamos, 7 años, 6 años nuevos en prisión y 6 navidades. Oswaldo, ¿cómo está? Gabriel Salvia lo saluda. Sí, muchas gracias por esta voz, por esta oportunidad. Hacemos bien en comenzar el año hablando de nuestros hermanos que están en prisión, y cuando hablamos de ellos, de todos, más allá de organizaciones, partidos, ideologías, porque todos están presos injustamente solo por defender los derechos de los cubanos. Y uno de ellos, Orlando Zapata Tamayo, que vive en la provincia de la ciudad de La Habana, o vivía en la provincia de la ciudad de La Habana, aunque es natural de la provincia de Holguín, está en huelga de hambre desde el día 3 de diciembre. Este prisionero de conciencia ha sido golpeado, maltratado durante estos 6 años y medio de prisión, 6 años 9 meses. Y Orlando Zapata, o Zapata como se le conoce, ¿qué hacía? En primer lugar, esto debe conocerse. En el Parque Central de La Habana hay una peña supuestamente espontánea donde la gente habla de béisbol. Pues él iba allí abiertamente a hablar del proyecto Varela, y era un activista del proyecto Varela, y promovía el diálogo cívico abierto allí en ese lugar. Es por eso que lo condenan inicialmente a 3 años de prisión, y después, dentro de la prisión, con diversas provocaciones. Hola, Oswaldo, ¿me escucha? Sí, te escucho, voy a volver. Desconecto. Hola, Oswaldo, ¿me escucha? Voy a volver. Sí. Sí, me empato donde estaba. Después, dentro de la prisión, volvieron a provocarle en diversas ocasiones, y ya tiene una condena altísima porque ha sido condenado en juicios sumarios, arbitrarios, y tiene más de 30 años de prisión. Y ahora, mientras cumplía en la prisión de Holguín, fue trasladado arbitrariamente muy lejos de donde vive su madre anciana, hacia la prisión dantesca, diabólica de Kilo 8 en Camagüey, a más de 200 kilómetros de distancia. Orlando Zapata ha sido golpeado, maltratado, se declaró en huelga de hambre, su vida está en peligro, su madre ha sido atacada en plena calle en el pueblo de Banes, al norte de la provincia de Holguín. Es decir, que se está manifestando toda la cobardía, toda la crueldad contra un hombre de raza negra. Señalo esto porque ha sido víctima del racismo y del maltrato, donde le recuerda muchas veces que es negro. Y él dice, mucha honra, soy un ser humano, un hijo de Dios. Pero hay que decir estas cosas porque hay un velo de mentira alrededor de Cuba. Y ahora yo no estoy hablando de conceptos, estoy hablando de una persona real que tiene un rostro, un alma, desfigurado por los golpes, y que lleva más de un mes, pasó las Navidades y el fin de año, en huelga de hambre, defendiendo su dignidad. Y hago este llamado a defender la vida y la dignidad de Orlando Zapata Tamayo y de todos los prisioneros políticos.
esos están presos por defender los derechos de los cubanos pacíficamente. Por eso son prisioneros de conciencia. Oswaldo, nos llegaban, las versiones todas que recibimos, es que el año pasado, 2009, la represión se incrementó notoriamente, pero que al mismo tiempo había como un mayor distanciamiento, por ejemplo, de las embajadas extranjeras en Cuba, como que por un lado creció la represión y por otro lado crecieron, digamos, los gestos de mantenerse al margen de lo que así pasaba. No sé si este es el caso, si usted lo percibió así. Bueno, en el caso de las embajadas latinoamericanas no podemos decir que creció, porque hay un abismo insondable que ellos mismos han puesto por medio. A mí no se me ocurre ir a la embajada argentina, no porque no tenga simpatía y amor por el pueblo argentino, sino porque ellos han dejado eso muy claro, de que solo quieren trato de complicidad, inclusive con el gobierno cubano y no con el pueblo cubano, y mucho menos con los que defendemos los derechos de los cubanos. Verdaderamente prefiero enviar el mensaje positivo al pueblo de Argentina y a todos los pueblos de Latinoamérica para que exijan a su gobierno una actitud solidaria y consecuente con el pueblo de Cuba, porque los cubanos sí queremos los derechos, los cubanos sí queremos la libertad, los cubanos sí queremos tener nuestra propia voz para expresarnos. Y por eso amanece el 2010 para el pueblo de Cuba, por una parte aplastado, sin esperanza, con un mensaje del gobierno que se puede reducir en que solo quieren mantener el poder eternamente para un grupo de personas de manera totalitaria, mientras la mayoría de los cubanos quiere cambios. Y por eso hemos lanzado esta nueva convocatoria a un foro cubano para el cambio. ¿Y en qué consiste esta nueva propuesta, Oswaldo? Mire, es nueva porque pide un paso nuevo, pero viene trabajándose durante los 2 últimos años en un proceso de participación muy direccionado. ¿Por qué? Y hay que hacer esta observación. Muchos en el mundo dicen, los cubanos están bien, como dicen algunos europeos, ustedes están bien con la salud pública gratuita y la educación gratuita, con cierto mensaje de colonialismo y hasta de racismo, como si nosotros, por ser latinos, no tuviésemos derecho a la libertad, a elecciones libres, a la libertad de expresión, de asociación, a la libertad cívica, política, porque por no tener esas libertades es que los pobres son tan pobres que ya no tienen voz ni para decir que son pobres. Y vemos ese proceso en algunos países de Latinoamérica, que a nombre de la justicia se le quita la libertad de expresión, o se le trata de quitar la libertad de expresión y de participación política plural y democrática, declarando traidor o agente del imperialismo a todo el que esté crítico o alternativo al gobierno que se instala, y de esa manera es un neototalitarismo que se va instalando. Tengo que decirlo porque desde Cuba somos y nos sentimos en manos de todos los pueblos de Latinoamérica, y creo que alguna experiencia tenemos, y le decimos, no se dejen quitar la voz, no se dejen quitar la voz ni las libertades cívicas ni políticas, porque después ni siquiera, como hemos dicho, pueden decir que son pobres. Y Foro Cubano es un llamado para direccionar el trabajo de todos los movimientos cívicos que quieran, con toda libertad, y de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, ven la demanda de cambios en las leyes para que garanticen la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a elegir libremente a los gobernantes, es decir, para recuperar la soberanía popular y la participación libre y responsable de los ciudadanos en la vida económica y política del país. Estos no son simples conceptos, ni una lista de deseos. Esta es la esencia del cambio que quieren los cubanos,
de la nueva vida que quieren los cubanos, y nosotros decimos, ¿por qué no los derechos? ¿Por qué los cubanos no pueden tener varios partidos? ¿Por qué no pueden tener una prensa que no sea solo la oficial? ¿Por qué no pueden entrar y salir libremente a su país? ¿Por qué un extranjero, un argentino inclusive, puede tener una empresa en Cuba y un cubano no? Porque hay un grupo poderoso, con mucho poder, que viven como ricos y son ricos, y una mayoría a la que se sentencia diciéndole socialismo o muerte, y que vive en la pobreza. Entonces, el Foro Cubano es un llamado con espíritu de reconciliación, de participación, de conservar lo positivo, pero de lograr esos cambios de manera mancomunada, es decir, con un esfuerzo solidario. Iremos dando pasos, iremos dando una orientación, pero no una orientación como quien manda, sino para ir organizando, ir perfilando en la práctica este trabajo cívico, pacífico, porque los cubanos sí queremos una nueva vida, y eso significa libertad, derechos, reconciliación. Osvaldo, ¿cómo han recibido esta iniciativa los otros referentes que como usted trabajan por los valores compartidos de promover esta apertura política y económica para su pueblo? Bien, estamos enviándolo mano a mano, porque el proceso de Foro Cubano hace más de un año comenzó y se adquirieron más de 500 opositores y miembros de la sociedad civil. No queremos decir que esta sea la única manera de luchar y trabajar, pero sí queremos, y por eso hablamos de un foro cubano, cubanísimo, porque somos los cubanos los que tenemos que definir el cambio aquí. Y ahora nuestra línea es decir, vamos a trabajar juntos. No te estoy diciendo que me sigas a mí. Vamos a trabajar juntos los que estamos dentro y fuera de Cuba, porque el cambio depende de nosotros. Y lo repito, quien quiera informarse más de esto y encontrar el documento, puede ir a la página www.contodosloscubanos.com. Repito, www.contodosloscubanos.com, y a la página oswaldopayá.org. Son los modestos medios que tenemos, que manejan nuestros amigos y familiares fuera de Cuba, porque desde dentro de Cuba no tengo la facilidad para tener un blog ni para tener una página. Como podemos, vamos enviando la información, y esa es la manera, debido a las restricciones que tenemos aquí nosotros dentro de Cuba. Esta llamada está siendo escuchada y monitoreada todo el tiempo mientras nosotros estamos hablando en esta entrevista. Así que estoy hablando con ustedes, todos los que van a escuchar por diversos medios esta entrevista, y con otros hermanos cubanos que se dedican a vigilarnos y a perseguirnos, pero a los que no odiamos, son también nuestros hermanos, y ellos también necesitan el cambio, porque ellos también tienen derecho a ser libres. Osvaldo, ¿cómo está percibiendo este movimiento, principalmente en los jóvenes, los que son blogueros, que también con gente que los apoya del exterior pueden subir sus opiniones e intentar expresarse, que si bien nadie los puede leer en Cuba, al menos hay más referentes dentro de la isla que uno puede escuchar sobre la realidad de su país? ¿Cómo está viendo todo este movimiento que parecería como que se va ampliando las opiniones críticas al régimen? Bien, yo tengo que decir por justicia que en Cuba hay miles de cubanos en los pueblos más apartados que están identificados con la causa de los derechos humanos, que solo con salir a la calle ya son señalados, y con un coraje tremendo y un amor tremendo por el prójimo y por su patria, dan un testimonio día a día, y que son este gran movimiento cívico por los derechos humanos y los cambios en Cuba. La mayoría no tienen blog. La mayoría, podemos decir que para el mundo de la publicidad son anónimos,
pero son el alma de este movimiento cívico, ellos y sus familias pasando vicisitudes, exclusiones, traumas de persecución y de maltrato, y muchos de ellos cárceles. Esto hay que decirlo porque el blog, las páginas, deben ser un medio que libremente se ponga en función, en solidaridad, y no un fin en sí mismo. Y no se puede confundir un movimiento cívico con un medio electrónico. Digo esto porque la mayoría de los cubanos dentro de Cuba ni tienen blog, ni tienen internet, a veces la mayoría no tienen ni teléfono. Bien, entonces nuestra exhortación, tú me estás haciendo la pregunta, ¿cómo lo han concebido? Yo creo que todavía son muy pocos los que tienen esas posibilidades, y nuestro llamado es a que sean solidarios con su pueblo, porque la meta debe ser servir al pueblo, no solo la publicidad personal y la expresión de las propias ideas, algo que es un derecho, pero mientras la mayoría no tenga derechos, nuestro llamado es a que todo el que tenga un medio se ponga solidariamente en servicio de este gran movimiento cívico de los que no tienen posibilidades. Nosotros decimos, si tienes blog, sé voz de los que no tienen blog, como queremos ser voz de los que no tienen voz, pero luchamos para que cada uno tenga su propia voz. Osvaldo, por último le quería preguntar, ¿cómo ve este año que acaba de empezar y si cree que los cambios están más cerca que nunca y cómo está preparada este movimiento cívico para ello? Sí, nuestro mensaje que ustedes pueden leer en la página que les anuncié, la página contodosLosCubanos.com, comienza diciendo así: llegamos al año 2010, es el momento del pueblo, es el tiempo del cambio, porque ya los cubanos hemos decidido y deseado el cambio en nuestras mentes y corazones, y sabemos cuáles son los cambios que queremos y tenemos la fortaleza de voluntad para realizarlos. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Cuba quiere una nueva vida y la quiere, tiene que ser protagonista de ese cambio. Este año es para todos los cubanos un gran desafío, porque amanece con un gobierno que le cierra las puertas del futuro al pueblo, a la nueva generación, mientras los cubanos quieren mirar más arriba para tener una esperanza, y sin embargo la represión, los medios de comunicación tratan de matar esa esperanza. Y el mensaje y el llamado que hacemos es para que haya una toma de conciencia de que sí podemos realizar el cambio entre cubanos sin violencia, y solo depende de potenciar esta esperanza en una actitud cívica. Por eso vamos a continuar con el proyecto Varela, que pide los derechos de los cubanos. Vamos a continuar demandando los derechos y vamos a continuar convocando, no de parte nuestra, no para que nos sigan a nosotros, convocándonos todos para trabajar juntos en esta dirección, con espíritu de reconciliación, pero inequívocamente para lograr los derechos. Hay un gran desafío, hay un gran peligro, porque desgraciadamente los que tienen el poder mayor, el poder físico mayor, el poder militar, actúan como si estuviesen ciegos y quieren negarle al pueblo este nuevo momento de la historia que debe llamarse libertad. Bueno, Osvaldo, le agradecemos muchísimo por habernos atendido, le deseamos un muy feliz año y por favor transmítale todo nuestro apoyo y nuestro incondicional apoyo a todos sus compañeros de lucha por la democracia en Cuba y en especial nuestra solidaridad a todos los que están presos injustamente allí. Muchas gracias, y nuestra felicitación es para ustedes y para ese puente latinoamericano, cubano,
que se propone la libertad de expresión, que se propone el abrazo, en definitiva, y la libertad entre todos latinoamericanos, y que levantan la voz en medio de tanto silencio y de tanta omisión para decirnos: Cuba también es parte de Latinoamérica, Cuba es hermana de Latinoamérica, y eso es algo que queremos agradecer profundamente, porque no quiero negar que muchas veces sentimos la soledad, pero arriba los corazones, porque estas actitudes nos dicen que hay esperanza. Por supuesto, Osvaldo, y yo le quiero aprovechar sus palabras para decirle que en nuestro criterio, mientras Cuba no alcance la democracia, Latinoamérica no va a estar democratizada. Así que lo hacemos por ustedes, por solidaridad de quienes hemos vivido dictadura y tenemos la obligación moral de ayudarlo, y también lo hacemos por nosotros mismos, por nuestra región, de definitivamente consolidar la democracia. Gracias. Un gran abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Era Osvaldo Payá Sardiñas, del Movimiento Cristiano de Liberación desde La Habana.